Ante la falta de ideas relevantes y de soluciones novedosas, entendemos que el único y auténtico motor del Gobierno del Partido Socialista es la ideología. Establecen muros infranqueables en todos los aspectos de la vida cotidiana con la intención de ganar pretendidos derechos que la sociedad por sí misma ha acabado ganando e incorporando de forma natural a su devenir. Usted, señor consejero, y todo su equipo parece que escapan de todo esto, que no siguen la disciplina ni los dogmas prefabricados por su grupo político en lo relativo, por supuesto, a la ciencia y tecnología, donde está claro que usted se encuentra cómodo. En ese sentido, tendrá todo nuestro apoyo, a pesar que otros grupos políticos piensen que no sabemos de ciencia cuando ellos no han visto un laboratorio en su vida, siempre que no sea para decirnos lo que tenemos que comer, cómo calentarnos o cómo tenemos que pensar. Ahí tendrá todo nuestro apoyo, por supuesto, todo lo que sea incentivar la ciencia, el I+D, el aumento de la tecnología. No vamos a poner ninguna pega. En cuanto a las ideas generales, iremos viendo en siguientes comparecencias cómo profundizará usted en el caso. Sin embargo, en el tema del empleo le hemos hecho varias preguntas y, sobre todo, le hemos presentado datos oficiales para argumentarlas. Hemos denotado su buena voluntad, su carácter cívico, pero una total falta de autocrítica por parte de su Gobierno, cuando la izquierda asturiana lleva 40 años frivolizando con los datos, que más que datos, como usted decía, se refieren a miles de historias de asturianos que día tras día deben de abandonar esta amada tierra por falta de oportunidades. Conoce usted de sobra el dato de la cantidad de hogares en los que ningún miembro de ella tienen trabajo o perciban rentas del salario. Ha quedado constatado, a nuestro entender, a lo largo de estos años, que Asturias no envejece. Lo que ha envejecido es la edad de los asturianos, debido a que sus políticas les han expulsado de la región. Unos jóvenes en los que formamos en disciplinas que nuestro mercado laboral no demanda, espero que solucione esto. Unos jóvenes cualificados en los que hemos invertido nuestros esfuerzos, el esfuerzo de sus padres, que si quieren poder emanciparse, formar una familia, encontrar un trabajo, ya saben desde temprana infancia que tienen que hacer las maletas, porque ustedes son incapaces de reconocer que durante estos años se han equivocado en sus políticas de empleo. Además, han impuesto un sistema fiscal que no solo ahoga a los asturianos, sino a nuestras empresas, a nuestros pymes y a nuestros autónomos que están forzados a cerrar sus persianas. Por poner un ejemplo gráfico, la familia Fernández Vega, conocida por todos, esta misma semana ha señalado que, salvo que haya un cambio en la política fiscal de su Gobierno, tendrán que irse de la región. Creemos en Asturias, creemos que es una tierra de trabajadores, una tierra de superación, en la que todos han salido adelante gracias a su esfuerzo profesional. Pero a nuestro entender, ustedes les han declarado la guerra a los empresarios y al empleo. Señor consejero, si no hay jóvenes, no hay natalidad, y sin natalidad Asturias se vacía. Aprovechando la cifra del 1.000.000 de habitantes de los que todavía consta esta región, es sencillo hacer una analogía, me lo va a permitir, para que entendamos los números de algo visible y se entienda el común de los ciudadanos. Si en el Principado de Asturias fuese una boda de 100 invitados, se repartirían de la siguiente manera. A la mesa se sentarían 12 niños, 6 estudiantes, 8 funcionarios, 5 parados y 9 personas que se dedican exclusivamente a las labores del hogar. 30 pensionistas y el resto, otros 30 trabajadores del sector privado. Estos últimos, y me perdonará la simplificación, serían los que a la postre económicamente sostendrían la fiesta y garantizarían los platos del resto. Un 30%, señor consejero. El señor Barbón le ha concedido el privilegio de liderar el punto clave para que la sociedad asturiana siga pudiendo vivir en nuestra región, pero por desgracia ya hemos visto en los 4 años de anterioridad que, a salvo de su labor en ciencia, que no discuto porque yo todavía no estaba aquí, hablaremos en adelante, en lo que se refiere al empleo, nada creado, nada generado. Si son ustedes incapaces de ver que debemos cambiar el modelo fiscal, que debemos trabajar al lado de los empresarios, que debemos apoyar a los autónomos, que sí, por supuesto, debemos invertir en I+D, más innovación, pero no porque lo exija una ley o unas normas burocráticas, sino porque nos lo pidan los propios empresarios, porque haya detrás unos estudios de mercado, porque nos volquemos en ayudar a nuestros emprendedores, que no discuto su voluntad, vuelvo a decir, pero que atendamos más a las demandas de la sociedad en la región y fuera de ella, que se dé usted cuenta que necesitamos apoyar a nuestras empresas para ser competitivas en el mundo global y a cada uno de nuestros empresarios para poder garantizar un futuro a nuestros jóvenes. Si no es usted capaz de ello, y el equipo que le rodea, o mejor dicho, no son capaces de entender esto, fracasará, a lo cual con usted caeremos todos y a nosotros nos dará una terrible pena. Muchas gracias por venir y por escucharnos.